Barra de Opinión presenta. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Entre Tres. Pues tristemente el tema sigue siendo seguridad, el tema sigue siendo la violencia, la marcha, las distintas estrategias que nos podemos empezar a plantear para enfrentar un problema que claramente sigue creciendo, muertos, secuestros, extorsiones, zonas del país donde claramente las cosas no están mejorando. Pero también tenemos que hablar de la coyuntura, tenemos que hablar de los temas del día, las campañas, las del Estado de México, la presidencial, cada vez están más cerca. Hoy sale un escándalo respecto a un asistente administrativo de una gente muy cercana al presidente del PRI, que es una gente que lo ha acompañado todo el tiempo, Vicente Chaires Yáñez, quien aparentemente, según los datos de Reforma, tiene un inexplicable problema de enriquecimiento. Y tenemos también unas campañas adelantadas por parte de los panistas que siguen mostrando que aparentemente están más interesados en buscar la presidencia que hacer su trabajo. Entonces hay muchos temas que quizá podemos empezar con lo segundo, con la coyuntura, y luego nos centraremos en el tema de seguridad. Y para este menú del día tenemos hoy con nosotros, y nos da mucho gusto tener a nuestra buena amiga, colaboradora, profesora del CIDE, María Amparo Casar. Carlos, bienvenida, María Amparo. Federico, gracias por la invitación otra vez. Y tenemos también ha estado con nosotros, experto en seguridad pública, Ernesto López Portillo. Bienvenido, Ernesto. Gracias, muchas gracias por la invitación. Hola. Y José Merino, quien es profesor del ITAM, experto en seguridad, ha escrito un artículo en Exos al respecto. Bienvenido, José. Muchas gracias, Carlos. Pues no sé por dónde crean que valga la pena empezar, si quizá abordando primero la coyuntura. Aviento la pelota, cáchala si la quieres. Mencionabas este escándalo, pero a mí me gustaría situarlo, este escándalo del colaborador de Humberto Moreira, que hoy en día es el líder del PRI, ¿sí? Y que se ha caracterizado por tener una actitud muy agresiva con respecto a la política nacional y los políticos, en particular los de Acción Nacional y el presidente, y hoy salta este escándalo. Yo lo que me temo, todavía no tenemos mayor información, han salido tanto en la prensa local de Coahuila como en la nacional, pues varias cosas de nepotismo y de autoritarismo durante la gestión de Humberto Moreira. Le menciono dos: nepotismo, se habla de varios miembros de la familia que ocupan puestos o que ocuparon puestos durante la gubernatura de Moreira, y de su familia. De su propia familia. No, pero es que ahora hay que aclarar. Claro, de la familia michoacana. Familia. Tienes toda la razón. A mí me preocupa incluso más, claro, de esto van a decir rápidamente, no sé qué opinen ustedes, que va a ser la politización, otra vez es la cuestión de politización de la justicia, ¿no? Es decir, hay que reventar escándalos electorales, sobre todo cuando alguien va en caballo de Hacienda, como va el candidato Peña Nieto de Humberto Moreira, que es el líder del PRI. Hay otras cosas que habría que revisar de los estados, que muchas veces en este espacio ustedes lo han privilegiado, que es esto de qué hacen los gobernadores, que sí capturan todos sus órganos, digamos, autónomos de los estados, que deberían de actuar como contrapeso de los propios gobernadores, y que no ocurre así, como pasó con Ulises Ruiz en Oaxaca, como pasó con Humberto Moreira, que dejó 3 o 4 nombramientos a Auditoría Superior del Estado, que es quien revisa la cuenta pública, el Instituto Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, y todo esto son formas de cubrir este tipo de casos de corrupción, ¿no?, que son muy lamentables. A mí me parece, decía Carlos la semana pasada, curiosamente, que también estuvimos hablando de otro escándalo que está en curso, que es el de Jorge Hank Ron. Decía Carlos, y yo creo que de manera muy acertada, que los periodos electorales también sirven para eso. Es decir, si alguien tiene de alguna manera cadáveres en el closet, pues es el momento más oportuno desde la perspectiva de los adversarios políticos para ventilar este tipo de cosas. Y en ese sentido yo creo que no debíamos de espantarnos. Sin embargo, lo que sí me llama la atención es, digamos, que en muchas ocasiones estos escándalos a la larga quedan sin sustento. Y eso es dañar la fama pública de una persona, y eso no es correcto. Sin embargo, insisto, en el caso de Moreira tú tienes la razón, no es la primera ocasión en donde hay un señalamiento, armó todo un tinglado, un candado alrededor del gobernador entrante, y terminaría con una reflexión cultural.
Hace poco vi una encuesta de tendencias electorales de cómo viene el asunto en Coahuila y todo indica que el PRI va a arrasar, pero por mucho. Es decir, que a pesar de que la gente sabe que se colocaron estos candados alrededor de la administración, a pesar del impulso evidente al hermano, a pesar de todas estas cuestiones, la gente no pareciera importarle demasiado. Y yo creo que va a votar, a pesar de todo, va a votar por el PRI, a menos que ocurra alguna cosa verdaderamente escandalosa, pero eso yo creo que nos debe de obligar a reflexionar. Como decíamos la semana pasada, Jorge Hank fue candidato a la gubernatura y perdió, pero no perdió por una cuestión así aplastante. Es decir, hubo un buen número de ciudadanos de esa entidad federativa que salieron a votar por él. Y quizá habría que subrayar que en este caso tenemos por primera vez, hasta donde yo recuerdo en la historia política moderna de México, que un hermano le va a dejar la gobernatura, todo parece indicar, al otro. Es decir, y que aparentemente no hay una sanción moral por ello, ni siquiera política, porque se escucha que la hermana del presidente quiere también una gobernatura, la de Michoacán. Es decir, si vamos rompiendo esos pudores, esos límites, esos como mecanismos que la clase política había tenido para permitir que hubiera un poco más de circulación, que era no dejarle el poder a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu tío, a los parientes inmediatos, vamos a terminar generando cacicazgos aún más complicados. Pero ahí están los datos, o están una primera aproximación de los datos. Tienes razón que nosotros no estamos para juzgar, no somos Ministerio Público, ni mucho menos, tampoco somos jueces, pero la información que hoy da Reforma, pues merece ser investigada. Claro, por supuesto. Se puede hacer ahí una acotación. Le decías tú, Federico, que no te preocupaba, ¿sí?, que en épocas electorales surgiera esto. Y a mí me parece que tiene que surgir, pero sí me hace pensar por qué cuando están en funciones los gobernadores no salen todos estos escándalos. Agarremos el otro de la semana, que es el de Pablo Salazar Mendicuchía, ¿sí? Cuando yo ahora leo la prensa, pues me horrorizo de decir, ¿a poco este era el gobernador? Y uno se pregunta por qué, si estos datos estaban a la vista durante su gestión, ¿por qué no salían? Y mi única respuesta es, no salían porque los gobernadores controlan todo e impiden, ¿sí?, que salgan. No hay rendición de cuentas real e impiden que se les juzgue mientras están en su mandato, digamos. Entonces, claro, tienen que salir después. Cuando lo mismo sale, con Ulises Ruiz, lo mismo. Cuando sale. Porque no es que sea la norma en México de todos los exgobernadores de los cuales se sospecha algo, acaban en la cárcel. Cada vez más. No, en la cárcel no, en la cárcel Lo de Pablo ninguno. Salazar, que esté en un proceso sí que habrá es que una ver cosa. dónde termina, es inédito. Ya, Y si inédito. los datos son los que dicen, si no están inventando la información, que sería otra enorme perversión, como hay dos, una es la impunidad y la otra es la invención. Pero si lo que estamos Y las viendo es reputaciones. que hay una presión real por tratar de que rindan cuentas, aunque sea después de que salieron de su gestión, los que están en su gestión van a aprender. Ahora, me dejas pensando en un asunto que es particularmente delicado. A ambos exgobernadores, Salazar Mendicuchía y Ulises Ruiz, se les señaló por estar persiguiendo a la prensa en su entidad de manera evidente. En el caso de Oaxaca, todas las acciones que hubo en contra de Noticias de Oaxaca, que bueno, desde un incendio en una bodega hasta una serie de... Y estas noticias sí llegaron a las noticias nacionales, pero allí, digamos, todavía el centralismo sigue comiéndose... En sentido inverso. En sentido inverso a las entidades. Y en el caso de Pablo Salazar, se sabía de la persecución que traía contra el diario El Cuarto Poder, que, insisto, no es una novedad y no hicimos aparentemente demasiado por frenar a ese gobernador. Pues bueno, esos son uno de los temas. El otro yo creo que es lo adelantado que está la campaña panista, digamos. Los secretarios, sobre todo el de Hacienda, parece que su preocupación central es la campaña. Bueno, yo tengo una posición que no es muy políticamente correcta, no gusta mucho. A mí me parece que los secretarios deberían, y lo diría PRI, PAN o PRD, ¿no? Uno, hay una gran simulación, tenemos una ley electoral impresentable en muchos de sus aspectos que impide a los políticos hacer para lo que están, ¿sí? Hacer política, ¿no? Todos son restricciones. Claro, con el agravante que en México, como no hay reelección, entonces pues no puedes hacer tampoco el proselitismo, porque
si hubiera reelección, sería natural, si que yo me estoy reeligiendo para diputado, que estuviera yendo a mi distrito a hacer campaña para que me reelijan, pero como aquí no lo hay, a mí me parece que los secretarios podrían hacerlo como lo marca la ley, en fines de semana, después de horas de trabajo, etcétera, ¿sí? Yo no lo veo mal, me parece que la ley lo prohíbe, pero yo creo que ya se habían tardado. Ahora, como lo escribí hace poco, ¿no? Me parece que al haberse lanzado, el secretario de Hacienda se queda manco porque no puede firmar ninguna cosa, o sea, no puede actuar, o sea, no es creíble frente al resto de los interlocutores porque el secretario de Hacienda, la Secretaría de Hacienda es por excelencia la secretaría política de este país, ¿sí? Es la que reparte los dineros. Y se queda cojo porque no se puede ir a recoger, no puede ir caminando por el territorio nacional recogiendo votos porque tiene que atender la Secretaría de Hacienda. Entonces yo lo haría, yo si fuera secretario de Hacienda lo haría abierto porque me conviene renunciar, no porque me parezca inmoral, ilegítimo o ilegal hacer campaña y tratar de posiciones. Bueno, ilegal sí es. Ilegal no es si lo haces después de horas de trabajo y en fin de semana. Pero no si lo haces ilegal. durante tu trabajo sí, y hay eso sí. algunas... Y hay que estar muy observantes del asunto porque, por ejemplo, hoy viene una nota sobre el uso del tuiteo por parte de un secretario. Y que bueno, el tuiteo, digo, el ¿quién usar paga Pero quién está no pagando? cuesta Eso es, Twitter. digo, parece un detalle, pero no lo es. Al fin y al cabo, si las redes sociales tenía están razón. siendo financiadas con dineros públicos, pues el asunto cobra un cariz ¿Pero diferente. cuesta el Twitter? No, el aparato que cada te dieron, tuito sí. que mandas no cuesta, pero supuestamente en los twitters son los twitters oficiales, es el Twitter del señor secretario con la bandera atrás, en el equipo del señor secretario. Es un instrumento que de deben comunicación de tener además eso, una serie de gente que trabajan con ellos, que les administran sus no sé cuántos miles de contactos que los siguen fervorosamente. Entonces supongo que ese es lo que lo vuelve muy complicado. Eso no se discute Ahora, en otros desde países, desde el punto No, porque no tienen la ley absurda que tenemos nosotros. Perdón, pero es que me parece bien interesante el continuo que puede unir a los dos casos que hablan de coyuntura, que tiene que ver con el fundamento de la desconfianza, ¿no? Para donde te muevas. O sea, hablaban de que si el Ministerio Público actúa o no actúa con respecto a aquel caso, pues la verdad es que la desconfianza va a estar si actúa y si no actúa también. Y en el caso de estas discusiones de Twitter y demás, también, si el secretario se abre y si no se abre, va a haber desconfianza, ¿no? Entonces yo creo que es un problema estructural que sabemos, crónico, ¿no? Donde el punto de partida es pensar que hagan una cosa o la otra es en beneficio de intereses personales. Eso es gravísimo. ¿Por qué no podemos construir una base de confianza? No hemos podido, en donde la función pública pueda ganarse un respeto a partir de hacerlo de una u de otra manera. Y entonces vienen los mecanismos jurídicos restrictivos que terminan generando sus mercados negros, ¿no? De una u de otra manera. Sí. En este caso, insisto, se abra o no se abra, por un lado, y actúa o no actúa el Ministerio Público en el otro caso, siempre va a haber una lectura política que asocia intereses privados. Pero como que hay la otra estrategia, que es la que ha hecho el gobernador Peña Nieto, que es decir, yo no quiero ser presidente, simplemente estoy todo el día actuando, haciendo y diciendo. Más inteligente. En esta lógica, con estas restricciones, con estas suspicacias, yo creo que la mejor forma de proyectarte desde una secretaría como esa es hacer muy bien tu trabajo, con una enorme visibilidad, concentrado en tu tarea, y eso es lo que te puede ir generando nombres, reputación, cuando a lo mejor, o sin duda, por abajo estás armando lo otro. Ahora, Una también hay- sensación de simulación horrible, ¿no? También con Pero lo es de la que Peña ha Nieto, ¿no? tenido éxito. Sí. También hay un asunto que es, la verdad, es muy controvertido, pero digamos, el famoso reconocimiento de nombre, ¿no? El name recognition, es algo que proviene de la exposición ante las cámaras, que proviene de esta, digamos, de este conocimiento de la gente, del perfil. Y cuando digo el perfil no me estoy refiriendo estrictamente a una cuestión análoga o una metáfora, me estoy refiriendo a cómo se ve la gente. O sea, todavía en las encuestas más recientes, cuando se pregunta por Ernesto Cordero, un amplísimo porcentaje de la población no lo ubica, no lo conoce. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto ya lo vimos hace 6 años. El secretario Krill, por ejemplo, programaba sus apariciones de 1 a 3, como decía por ahí un comentarista político. ¿Y por qué siempre de 1 a 3? Porque agarraba todos los noticiarios y entonces eso hace que pueda tener mayor exposición. Es evidente que lo está haciendo en su carácter de secretario de Hacienda. Pero ¿cómo lo evitas? En otros países es exactamente igual. No hay una fórmula mágica que te impida que el señor secretario aparezca en pantalla,
anunciando cualquier asunto, por ejemplo, que no traemos una tasa de recuperación económica. Hoy estaba escuchando los datos del primer trimestre y es bastante preocupante el ritmo que traemos. Pues lo hace en su carácter de servidor público. Y después los señores reporteros le preguntan algo que no tiene que ver con sus funciones y él contesta y está en su carácter de secretario, utilizando las cámaras como secretario. Y no hay forma de impedirlo. Es como lo que dice Ernesto, pero esto no es discusión en ningún otro país más que en este. ¿Por qué? Porque tenemos esa restricción y porque tenemos una base de desconfianza inicial que es muy difícil de remontar, ¿no? Bueno, tenemos que ir a un corte, vamos a un corte y regresamos con el asunto nodal para todos los mexicanos, y no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas de opinión, todas ya coinciden, la preocupación principal de los mexicanos hoy, sin duda, es la violencia y qué vamos a hacer para contenerla. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, debemos de abordar de manera, diría yo, ordenada qué es lo que está ocurriendo con la violencia en nuestro país. Hemos escuchado, por supuesto, las noticias casi todos los días en donde aparecen estos ejecutados, número de ejecutados que ya es contabilizado por varios medios, número de ejecutados que ha ido incrementándose año con año, y también conocemos las respuestas oficiales que van más bien en el sentido de decir, bueno, esta es una turbulencia que por la cual estamos cruzando, pero habremos de salir. Este es un costo que el país tiene que pagar por reajustar cuentas de lo que no se había hecho en el pasado. Pero en el camino han aparecido una serie de informaciones muy valiosas que nos permiten tener un panorama, un mapeo mucho más preciso de cómo está el problema de la violencia en México. Y en ese sentido nos da muchísimo gusto tener a personas que han colaborado para generar esta información. El número de junio de la revista Nexos trae un estudio de Eduardo Guerrero muy importante y otro de José Merino también muy importante, que arrojan información. Voy a simplemente lanzar 2 o 3 pistas. La primera, en México faltan policías. En lo general, faltan policías. No alcanzamos el mínimo de policías que, digamos, establece Naciones Unidas por cada 1,000 habitantes. Segundo, en México, en la gran mayoría de las entidades, salvo excepciones, la inversión en seguridad y administración de justicia por cada habitante es bajísima. De tal manera que, si bien es cierto que el presidente Calderón llegó a, como dicen, a mover el avispero, también es cierto que los gobiernos estatales no cuentan con los recursos. Por lo menos esa sería mi lectura, pero en fin, la someto a la mesa, ¿no? Digamos, me da la impresión de que nos hemos vuelto un país obsesionado con las cifras de muertos, pero muy poco demandante en términos de las bases de datos y sobre todo muy poco analítico sobre lo que esas bases de datos nos están diciendo, ¿no? Algo innegable, digo, que no se puede negar, es el incremento en la tasa de homicidios dolosos. Si vemos los datos de INEGI, diríamos que se duplicó. Si vemos los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2007 a 2009, porque ahí se acaban. Si vemos lo del Sistema de Seguridad Pública, se incrementa en 50%, pero justamente ahí estamos viendo una disparidad que ya debería generarnos preguntas, porque históricamente siempre el Sistema Nacional de Seguridad Pública traía cifras por arriba de las que traía INEGI, y a partir del 2008 esta relación se invierte. Y si vemos los datos de INEGI, tenemos una tasa de homicidios de 17, si vemos los del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 17 por cada 100,000 habitantes. En 2009. Si vemos los del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 15. Entonces, algo está pasando. O INEGI está clasificando como homicidios muertos que fueron accidentes, o el Sistema Nacional de Seguridad Pública está clasificando como homicidios culposos, homicidios que de hecho son dolosos. No sé qué está pasando, ¿no? Porque además son 2 fuentes distintas. INEGI viene de médicos forenses, el Sistema Nacional viene de MPs, que depende de las procuradurías estatales, ¿no? Pero desde ahí ya hay algo que tendría que estarnos preocupando, lo suficiente como para tratar de rascarle un poco más, ¿no? Ahora, aunque sin duda, y tu artículo da cuenta de ello, hay diferencias importantes, las tendencias son las mismas. Es decir, hay un número, un incremento en el número de asesinatos sin precedentes en la historia contemporánea de México. Y eso que estamos viendo de la película incompleta con estas 2 bases. Por eso, nada más con ¿Por todos los problemas. Porque no llegan a 2010. Sí, con los problemas que tiene la base, para no entrar en la discusión un poco metodológica de que si una u otra, hay que verlo. Claro.
Pero lo cierto es que opta, como tú haces en tu artículo, por la que quieras y el problema es dramático. Y lo que se está discutiendo es, para ponerlo un poco en blanco y negro, un gobierno que dice, sí, es que estaba muy mal la cosa y yo le entré a resolverla y bueno, traía una dinámica, la metáfora que en su momento usó Alejandro Paredes, que bueno, sí, llegan los bomberos y después dicen, pues es que hay mucho incendio, sí, pero es que llegó el bombero a apagar el incendio. Claro. Y luego está la contraargumento, que lo hace Eduardo Guerrero y tú un poco en el artículo, y lo han hecho otros, que es la idea de, pues sí, qué raro que cada vez que llegue el bombero hay un incendio, y el incendio no se veía tan fuerte antes de que llegara el bombero. Digamos, ¿cuál es la causalidad? ¿Son los operativos? ¿Es la estrategia de confrontación contra los capos, los arrestos, las muertes, la disrupción de las redes criminales, lo que explica ese incremento en la violencia? Yo lo que yo hago es, digamos, usar una metodología estadística, no quiero entrar en detalles. Por favor, no. Los voy a matar de aburrimiento. Pero es una cosa muy intuitiva. Digamos que tú tienes 2 ratones, que son iguales en todo, en exactamente todo. A uno le das una medicina, a otro no. Si algo ocurre mañana, es atribuible a la medicina, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Yo lo que hago es, veo las bases de datos, empato 2 estados que tienen tasas de homicidio idénticas, en uno ocurre un operativo, en otro no, y veo que ocurre el año siguiente, y al año siguiente, ¿no? Entonces, haciendo este análisis, en las 3 bases de datos hay un efecto positivo significativo de la presencia de operativos en el incremento de la tasa de homicidios, que va de 15 a 19 puntos por cada 100,000 habitantes. O sea, que cada vez que va un operativo, sube. Al año siguiente, ¿no? 2, Chihuahua evidentemente es un caso raro, digo, es claramente el estado que contiene tasas de homicidio que ningún otro estado tiene, aún quitando a Chihuahua, dentro de los 7 estados que tienen, quedan 7 estados con operativos, sigue habiendo un efecto positivo y estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la base de datos que publicó el gobierno federal en marzo, si no me equivoco, que tiene homicidios relacionados con el crimen organizado, le cambiaron el nombre hace poco, ahora se llama homicidios relacionados con enfrentamientos entre Presuntamente criminales, relacionados ¿no? con... Bueno, en esta base de datos, el efecto sería, todos conocemos el dato de 35,000 hasta diciembre del 2010, la cifra hubiese sido, de no haber habido operativos, 22,954. Pero al final del día esto, digamos, en ese sentido mi artículo es muy aburrido, porque yo no... Estoy de acuerdo. Me dice que sí. Porque yo no estoy realmente proponiendo... No lo creo. No estoy proponiendo un argumento causal, es decir, yo no sé cuál es la relación causal Ese es entre el los punto. operativos y los homicidios. Lo que yo sí te sé decir es que hay un efecto causal. ¿Cuál es la historia que vincula una cosa con la otra? No lo sé. ¿Puedo? Por supuesto. Por supuesto. A ver, amigos, Por eso lo invitamos. qué bueno. Los criminólogos se siguen desvelando, tratando de encontrar la relación de causa-efecto. La etiología del crimen, la etiología de la violencia. ¿Cuáles son la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son las causas? Claro. Se van desarrollando métodos de medición de los factores de riesgo y cada vez se tiene más claro localmente, para circunstancias específicas, qué está pasando. Este tipo de artículos, que yo siempre daré la bienvenida, deben animar un mejor debate. Sí, El gobierno tiene que sí, contestar así es. con mejor información para ver hasta dónde alcanza, en la perspectiva del gobierno, estas discusiones. Pero desde luego las discusiones nos obligan a revisar lo que se está haciendo a la luz de esos y otros datos. Yo empezaría diciendo, hoy se hace más que nunca y se logra menos que nunca en materia de seguridad y violencia. Nunca se había hecho tanto, nunca se habían reformado tantas leyes y, disiento, mi querido amigo, nunca había habido tantos recursos. Alcántara nos declara que el 20% de los recursos del FOSEG, perdónenme, del FASP, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, o sea, 1 de cada 5 pesos, se subejerció en el 2010. O sea, no se gastó. No se gastó, O sea, se los dieron a los gobernadores y los gobernadores no los gastaron. no se gastó. Y segundo, Federico, que también debatiría lo del tema de policías, estamos
arriba de la recomendación internacional de policías por cada 1,000 habitantes. Tenemos 3.5 aproximadamente policías por cada 1,000 habitantes. Tenemos una distribución policial crónicamente desigual y tenemos un problema en la gestión de los recursos del capital humano en la policía. Por eso la Policía del Distrito Federal nos dice, no somos tantos, cuando divido en turnos y demás somos estos poquitos. Ok, el problema es distinto. El problema es un problema de uso inadecuado de los recursos. Decía un exsecretario de Seguridad Pública de Querétaro en un foro que tuvimos la semana pasada, ¿cómo es posible que una policía municipal tenga el mismo número de policías en la calle en domingo en la noche, que no pasa prácticamente nada, que en sábado en la noche? Pues así es. Entonces, yo reto a las metodologías para dos cosas. Para tratar de encontrar, porque es la obligación de los gobiernos, desde la política pública, factores de riesgo que se puedan razonablemente presentar como factores causales de la violencia, el delito y la inseguridad, uno, y dos, para poder hacer una argumentación razonable que nos diga si los recursos son muchos, pocos o los que se necesitan. Sin duda falta Las dos cosas. mucha investigación, pero ya tenemos algo de investigación que no teníamos hace unos Sí. años. Sin duda. Y sí nos permite ya ir diciendo cosas que antes no podíamos decir. Carlos, digamos. pero no solo es investigación, perdóname, son insumos para la toma de decisiones. Las dos, La por eso, política por supuesto, la investigación al fin de cuentas importa por eso, pero a lo que voy es, Ya. el cuadro al que hacías referencia tú, nos dice con mucha claridad que hay muchas entidades donde hay muy pocos policías pocos, es y correcto. una buena parte de ellos coincide con las que tienen serios problemas de violencia. No hay una relación causal uno a uno, Pero hay una pero relación. hay una cierta relación. Es un primer tema. Tenemos claro, como tú dices, que se ha gastado mucho dinero y hemos tenido muy pocos resultados. Es otro insumo. Y el más grave de todo, sabemos que ha subido los crímenes de una forma espantosamente alta, no solo el homicidio, sino muchos otros. Y que el argumento que el gobierno en su momento nos trató de vender, de que era un costo temporal que se iba a resolver más o menos rápido, lo rápido ya no fue, lo de resolver no sabemos. Entonces ahí es donde tenemos un reto muy importante y ustedes son los que saben de esto, digamos, ¿cuáles serían? Eduardo Guerrero trae, por ejemplo, en su artículo toda una discusión de se ha equivocado, tendríamos que tener una estrategia disuasiva, no ir por todas, escoger a qué narcocriminales se va, porque si rompes las redes criminales, entonces vas haciendo más importantes a los sicarios van adquiriendo más poder, son más actores, ya no les alcanza el dinero de la exportación de la droga, se tienen que ir por la extorsión. ¿Esa sería una salida? Digamos, empezar a concentrar los esfuerzos en ciertas decisiones y no, como dice Eduardo, en cualquiera. A ver, a mí me gustaría escuchar la opinión de Ernesto, que respeto muchísimo, sobre esta cuestión de los centavos y del número de efectivos. Porque si bien es cierto que a lo mejor en el momento en que haces una distribución pareja en todo el país, a lo mejor no sale tan mal el número, entre otras cosas por lo que decías tú, de que en el Distrito Federal aparentemente hay un exceso, que a lo mejor no lo es. A lo mejor. Primer punto. Segundo punto que me parece importante es el asunto de los centavos. Es decir, cuando tú ves la asignación de recursos para seguridad y justicia en algunas entidades por cada uno de sus habitantes y son 350 pesos, pues se queda uno espantado, Ernesto. A lo mejor en la media, y a lo mejor el secretario del Consejo Nacional de Seguridad tiene razón al decir, bueno, es que no se han gastado, y ahí aludiría lo que se dijo en esta mesa, lo dijo el senador Francisco Labastida, de cómo en su gestión en la Secretaría de Gobernación, los israelíes le habían dicho, no dé usted un peso, vamos, ni un cartucho, si no está usted cierto de que las policías han sido certificadas y que por lo tanto van a ir a dar a buenas manos. Y termino con un punto que me parece muy valioso de tu apreciación. Aquí hay algo también de obsesión por parte de la administración, sería mi impresión, ¿no?, de la administración federal, del presidente Calderón y de su equipo, de no haber seguido la discusión. Pareciera como que ustedes, los especialistas del tema, han ido caminando y han ido encontrando una serie de, digamos, de nuevas hipótesis. verdades, de hipótesis, de qué es lo que está ocurriendo, y como que el gobierno de la República se ha machado, es decir, no, lo que hicimos fue correcto, y como lo que hicimos que es correcto, si sigo mi propia hipótesis, pues no hay corrección, no hay enmienda. Y eso nos ha desesperado, ha polarizado un poco la discusión, porque no hemos visto una flexibilidad para ir adaptando
la estrategia, en el caso de que esto sea una estrategia, a los nuevos datos, a las nuevas cifras que han ido apareciendo a lo largo de estos años. A lo mejor es mi impresión de que hay, Es que insisto, creo que el problema es que no aparecen nuevas cifras. Digo, y lo digo tal cual. Hay realmente una carencia de calidad y disponibilidad de los datos, ¿no? Entonces, apenas vamos entendiendo cómo está 2009, ya tenemos pistas de cómo viene 2010, pero todavía no tenemos la información realmente. Se acaba de publicar la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, INEGI se publicará en algún momento. Entonces, en ningún momento tenemos la película completa del momento que estamos viviendo y apenas vamos entendiendo lo que ha pasado hace un año y medio, ¿no? Ese es un problema, perdón. Y el segundo es, al final del día, pues a lo mejor el debate está y lo ha dicho el gobierno federal, es decir, transformar un problema de seguridad nacional, ¿no? Grupos de crimen organizado que en efecto son una amenaza al Estado, en un problema de seguridad pública, ¿no? Sí. Que es un poco lo que dice el artículo de Eduardo Guerrero, fragmentar carteles y entonces se dedican a otros crímenes que un cártel grande, por lógica económica, no se dedicaría. Siguen siendo homicidios, pero son otro tipo de homicidios. Digamos, es un debate al final del día. ¿Cuándo veremos si la estrategia fue o no acertada? Hay indicios, pues, en Ciudad Juárez por lo menos, ¿no? De un decremento, al menos respecto al año pasado, pero es muy pronto para saber porque abril es tradicionalmente el mes de más bajos Y homicidios. la historia de Tijuana, que supuestamente es una de ya más plazo más largo de descenso en el número de muertes. Claro, es que ahí lo que nos pasó es que saltamos a concluir que habían caído cuando no teníamos de nuevo la película completa. Entonces hicimos el corte en 2009, dijimos, ay, mira qué bien está esto, recayó. En todos los crímenes vemos 2010 y volvieron a aumentar y dramáticamente, ¿no? No, pero eso no quiere decir que no haya caído en 2009. En efecto, No, por supuesto que cayó. y debe haber algunas otras. Los tiempos de maduración, ¿no? De las estrategias. Tú, Ernesto, yo te he escuchado en mesas hablar de los tiempos de maduración de una estrategia sin defender en absoluto si esta sea la estrategia correcta. Pero mi pregunta es, ¿no es demasiado pronto para saber si es la estrategia? Pregunta que veremos en el siguiente En el segmento. siguiente. Uy, Estamos discutiendo acá los temas de seguridad barbaridad. pública, criminalidad, violencia. Sí. Estamos de regreso un momento más aquí en Entre Tres. Bueno, al final del bloque anterior, María Amparo Casar formuló una pregunta que es central. Por favor, María Amparo. Bueno, de nuevo, Ernesto, aprovechándolos a ti también, Pepe, los tiempos de maduración de una estrategia. Yo he estado en mesas en la Secretaría de Seguridad Pública, en donde he escuchado a los funcionarios y especialistas decir que, por ejemplo, en Colombia tardó entre 8 y 10 años, bueno, ya lo ha dicho también nuestro secretario de Seguridad Pública, en que empezara a bajar la tasa de homicidios, que es lo que te demostraría que la estrategia va bien encaminada. ¿Es el caso? Bueno, sí es el caso en términos de tiempos, pero no es el caso en términos de plataforma metodológica de lo que se está haciendo. Hay una constante en los casos de éxito en seguridad y violencia, la integralidad de los esfuerzos. En este momento les voy a poner un ejemplo para tratar de fortalecer la idea de que en México los esfuerzos son fragmentados. La estrategia que tiene que ver con drogas en general, con narcomenudeo en lo particular, ampliando los márgenes penales de intervención, no está vinculada a las estrategias de atención a los adictos. Dicho de otra manera, lo que hacemos nosotros es encarcelar adictos, como muchos otros países. La mitad de la población norteamericana en prisiones está diagnosticada como adicta a drogas. Estamos haciendo exactamente lo mismo que han hecho mal ellos, que es meter cada vez más a los adictos a la prisión. Estos procesos de encarcelamiento no están conectados a una intervención de salud. Ese solo ejemplo nos debería bastar para entender que no estamos integrando. La integralidad de las políticas es lo que le está dando resultados a muchos municipios ya en América Latina. Es el caso de Diadema en Brasil, por ejemplo. ¿Qué hicieron? Una disminución importantísima del consumo de alcohol, conteniendo como principal objetivo porque midieron el problema del alcohol. En México, fíjate cómo entramos al tema, policía.
¿Cómo salimos del tema? Policía. No. Cuando logremos descentralizar al aparato policial y al aparato de justicia penal de la discusión, vamos a empezar a construir mejores políticas. Tengo en mis manos lo que es el Programa Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2011-2013 de Aguascalientes, ciudad. Es verdaderamente esperanzador. Es el primer caso que yo veo en un municipio de este país que tiene una perspectiva sistémica integrada. Interviene Justicia Municipal, InMujeres Municipal, Instituto de Planeación, DIF Municipal, Desarrollo Urbano, Protección Civil, Servicios Públicos y Ecología, Desarrollo Social y la Secretaría de Seguridad Pública. Y Ciudad Juárez también hizo eso, ¿no? Tenía No, una cosa integral. Yo no conozco un programa en Ciudad Juárez. De los 15 jóvenes. Después de, sí. No, perdóname, desde no con, no con un programa de esta Que vaya, calidad. digamos, No. Y esto está arrancando, digamos. Está arrancando. Vamos a platicar después cómo salió. Pero lo interesante es que en un Pero país, yo aquí genero confianza. en de un una país posibilidad. federal como el nuestro, este tendría que ser lo interesante. Porque si hay 32 entidades, miles de municipios, de acuerdo a tus cifras, es el primero que se le ocurre hacerlo integral. Porque sí, la política federal tiene un impacto y es responsable de una buena parte de lo que está pasando, pero así como el municipio de Diamante, hay muchos municipios en México que podrían atender esto. ¿Qué está faltando en los incentivos políticos de este sistema? La no reelección. Eso es clave. Eso es clave. Nada más que Bogotá tuvo 4 gestiones seguidas con el mismo programa. Y el incentivo tuvo que ver con los resultados del programa. Que te van validando. Claro, te validaron políticamente ¿Y con en una 3 fuerza años, tal. años da tiempo de sacar algo así? En 3 años da tiempo de sacar algo con una participación ciudadana que te obligue a no generar cambios donde sí funcionaron las cosas. Uno de los temas que está promoviendo la alcaldesa es el observatorio. Uno de los observatorios más fuertes en Bogotá habla con los alcaldes electos. A ver, les dice, todo lo que ha funcionado es esto y esto. Esto tú no lo puedes quitar. Es decir, ya avanzamos. Aquí están los datos, no dejan de medir. Hay estudios trimestrales y semestrales de organismos públicos y privados en Bogotá que te dicen lo que está funcionando. Entonces, es un producto de combinación de balances en donde, ojo, tienes poco tiempo, entonces tienes que tomar una decisión muy difícil para hacer muchas cosas en poco tiempo, aceptando la posibilidad de que los rendimientos no sean tuyos. Sí. Eso requiere una generosidad Claro. poco común, de que los rendimientos sean tuyos marginalmente, pero fructifique más adelante. Eso me parece que contesta al menos en parte el tema de los incentivos. Si me permiten un comentario rápido. Creo que nos compramos muy fácilmente la historia de Colombia. Es decir, en efecto, en Colombia se redujo dramáticamente la tasa de homicidios en algunos lugares, pero Bogotá no es Colombia, ¿no? Y Colombia, hoy los estados más violentos de México, Chihuahua, Guerrero, Durango, Sinaloa, tienen tasas de homicidios similares a Colombia hoy. Colombia. A la Colombia exitosa, digamos, ¿no? Y también en Colombia es clarísimo el fenómeno de la fragmentación de los grandes cárteles en pequeños cárteles que venden cantidades menores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. Y en México convive en Colombia, convive estados con tasas de homicidios como países como Rusia y estados que tienen tasas de homicidios como Costa Rica. Es decir, son muchas problemáticas distintas. Y la calidad de la información que los datos generan también es muy distinta y es muy evidente, por ejemplo, en los casos de los datos de pruebas de confianza a policías, ¿no? No solo en la oportunidad para reportar esos datos, sino en el nivel de avance incluso que reportan. En ningún caso hay 100% de pruebas de confianza, que sí sería un factor importantísimo para al menos saber si las policías que estamos mandando o que están mandando a los estados a combatir criminales son policías confiables o no, ¿no? Y en ese sentido incrementar la confianza del ciudadano Ahora, con tienes respecto al gobierno, ¿no? toda la razón que los números de Colombia son terroríficos y lo mismo dice el gobierno, pues Brasil está igual que nosotros y no es un tema. Sí, pues la diferencia es la tendencia. Colombia puede estar como México, pero venía de un horror 3 veces mayor. O puede estar aún peor que México, pero venía de un lugar mucho peor. Claro. Hay una tendencia positiva. Pareciera que hay ciertas estrategias que están funcionando, zonas del país que se han liberado. Sí, pero Mientras lo lo que que nos es enfrenta- desesperante en México es la sensación
de que que, sigue creciendo. de que va creciendo en intensidad y en territorios que antes no tenían problemas. Ya hace 2 años parecía que Monterrey era una ciudad pues, relativamente tranquila. Hasta 2010 esa historia te la compro sin ningún problema. En 2011 no me queda tan claro. Porque los datos, los pocos datos que conocemos que llegan hasta abril, hablan de una tendencia que parece estar por debajo de 2010, aunque aún por encima de 2009. Yo creo que es muy pronto porque marzo, abril son los meses de más bajos homicidios, por las razones que sean, no lo sé. Por Semana Santa. Es probable, no sé. Y se incrementa junio, julio, hasta octubre y vuelve a bajar en diciembre, ¿no? Entonces, esperemos al verano para ver qué pasó con estas tendencias, pero la lección de Colombia, tienes toda la razón en lo que me dices, pero la lección de Colombia es, al final del día, digamos, llegando a la meta que nos hemos quizá fijado, podemos aspirar a un estatus como el de Colombia, es decir, en donde no se terminó la violencia, sigue habiendo una tasa de homicidios muy alta, pero sí se destruyeron los grandes cárteles, ¿no? Si esa es una apuesta que nosotros creemos que es aceptable, bueno. Pregunta. Sí, claro. Subregistro de homicidios que tanto pudiera haber. Yo tengo el caso en Venezuela, platicando y trabajando un tiempo con un municipio. Ellos, por el problema de las estadísticas, mandaron un alcalde, mandó un equipo a contar directamente las defunciones, porque sus sistemas nacionales de medición no estaban retratando la realidad. ¿Qué quiere decir directamente? ¿Iba a ver los A cadáveres? los hospitales y a los servicios forenses de la ciudad para contar los cuerpos, porque la diferencia entre lo que creían que pasaba y lo que estaban diciendo, yo no digo que eso pase aquí, lo que digo es que no es cierto que siempre el conteo de homicidios, de violencia letal, es confiable, no es cierto. Hay países que no tienen esas capacidades. ¿Cuál es tu impresión de aquí? Y más allá de contar muertos, La impresión de aquí es que nos están hablando de cientos de muertos en fosas. Mi pregunta es, ¿dónde se contabilizan esos homicidios? ¿Cómo se contabilizan esos homicidios? Es pregunta, ¿eh? Sí. Y la verdad es que te va a dar la peor respuesta. No lo sé. Y no lo sé porque con la información que tenemos, con el nivel de desagregación que tiene, es imposible saberlo. Esto realmente requiere un esfuerzo de ir directamente y leer las averiguaciones previas y conocerlas a detalle, ir directamente y entender los protocolos de los médicos forenses, porque voy a decir una cosa terrible, es relativamente fácil contar cuerpos. Lo que es más complicado es saber exactamente de qué se murió esa persona, ¿no? Entonces hay protocolos, digamos, son distintos protocolos. Una averiguación previa se basa en el oficial declaró que en la esquina de tal y tal ocurrió tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Un médico forense ve las características del cuerpo. Entonces, pero ahora, qué dramático que estemos hablando del principal problema y el principal proyecto de este sexenio del presidente Calderón y que ni siquiera podamos tener esas cifras confiables. La procuradora lo acaba de decir, la procuradora Morales declaró. ¿No puede ser? No sabemos aún cuántos homicidios son producto de a manos de la delincuencia organizada. No había un grupo coordinado por el vocero de seguridad, por Alejandro Poiré, que justamente a fines del año pasado sacó un primer alcance de cuál había sido la historia de los asesinatos vinculados con el crimen organizado. Es el que mencionó José. Y que según esto está validado por una serie de expertos. No nos da, puede haber un error, pero no será un error como el de Venezuela, donde a lo mejor había el doble de muertos, o estamos hablando de algo marginal. No lo sé, solo te voy a decir, desafortunadamente, no sé si alguien lo sabe, te voy a decir lo que a mí me dicen con regularidad los mandos policiales. Hay una cantidad interminable, porque es un fenómeno regular, de homicidios atribuidos a la delincuencia organizada que no lo son, que son imitadores de los formatos de la delincuencia organizada. Te hablo de afirmaciones en conversaciones de mandos policiales. Lo hemos visto en notas periodísticas. ¿Cuántas veces? Luis Astorga, de la UNAM, él insiste muchísimo que no puede recargarse en estos conteos. Insiste. Sí hay un esfuerzo mucho más serio, sí se abrieron las estadísticas, sí se hizo una revisión con el Sistema Nacional y en este momento quizá tenemos una mejor aproximación. El título de la base de datos de la que te refieres dice presuntamente cometidos pero por nuestro miembros de auditorio la puede estar un delincuencia poco desesperado, no sabe ni cuántos muertos hay, entonces no podemos decir nada de lo que se debe hacer o se puede hacer mejor. Nos queda un poco de tiempo. ¿Cuáles serían, como ciudadanos preocupados por este tema, que lo están sufriendo, las expectativas que se pueden tener
Y los cambios que se podrían hacer para, en el margen, tratar de hacer mejor las cosas. Parece que ya le sacó Ernesto. No debería, porque tiene una magnífica propuesta que le leí sobre policías. ¿Cuáles son las propuestas, digamos, para el público que está sufriendo esto, que la encuesta nos dice es el mayor problema que tenemos los mexicanos? Digo, Debe ser, para mí lo es, muy frustrante, no sabemos ni cuántos se murieron. sí, digo, por supuesto, pero a ver, yo no creo que el Estado pueda renunciar a una estrategia punitiva. Yo creo que más bien lo que estamos viendo de la estrategia punitiva no es lo más alentador, ¿no? Explíquenos rápido qué es esto de la estrategia yo en esto... punitiva. ¿Qué es punitivo? Punitiva Explícanos. es entender como una estrategia que, un poco el argumento de Guerrero, ¿no? Sin mirar a quién... Castigar al que saca al encuentre, ejército, al que esté portándose mal. vamos, esa es la función del Estado, ¿no? Ahora, por el otro lado, el Estado podría dotar a la sociedad de herramientas para realmente ponerse de su lado, como finalmente ya implementar la reforma del sistema penal de justicia, ¿no? Por ejemplo. O hemos sido muy poco sabios en analizar los datos de la Secretaría de Hacienda sobre inteligencia financiera, por ejemplo, ¿no? Y en eso yo difiero un poco de ti, María Amparo. Sí, es un tema del gobierno, sí, el gobierno debe generar datos oportunos, pero también es un tema de analistas, ¿eh? Realmente las bases de datos están ahí desde 2008, 2009, la de 2010 también. Entonces, realmente no nos hemos puesto las pilas lo suficiente para tratar de entender qué está pasando, por qué estos datos son divergentes. Y bueno, y entender, ¿no? Porque al final del día nos la pasamos contando muertos, nos la pasamos contando cuerpos y no acabamos de entender por qué los datos tienen los problemas que tienen, ¿no? A ver, Ernesto, ¿tú qué ideas traes? Yo diría primero que hemos documentado muy buenas prácticas en México, ¿no? Se han caído, esa es la mala noticia. ¿Cuáles son las buenas Pero las prácticas hemos que logrado. cayeron? Tuvimos de Calderón, no, espérame tantito, antes tuvimos a nivel No, municipal, en general, ¿cuáles fueron las buenas prácticas que cayeron? entendí de Calderón, No, discúlpame. Tenemos un libro publicado, disponible para todos ustedes, gratuito en INCIDE, que documenta la Policía Municipal de Chihuahua, en la administración anterior y 3 administraciones para atrás, con prácticas excepcionalmente avanzadas, no lo creías, con premios internacionales y nacionales. Se está desmoronando las prácticas, no nos han permitido volver a entrar, ya lo solicitamos, estamos queriendo mirar si están haciendo lo mismo, las noticias que tengo es que no. Segundo caso, la Policía Estatal de Querétaro. Sí. Estuvimos 4 años trabajando con ellos y llegaron a un nivel de desarrollo fantástico. Creo que han seguido con algunas prácticas, otras no puedo estar seguro porque no hemos vuelto a medir. Y ahora estamos mirando Aguascalientes. Mi recomendación es algo que no está de moda en el discurso y es fortalecer a los municipios. Claro. La lógica del gobierno federal es que los municipios no pueden. No pueden. O no quieren o no pueden. Mi mejor experiencia ha sido en los municipios. La violencia más grave de la policía que yo he conocido es la violencia estatal o federal. Entonces, todo hay que discutirlo con mucho más cuidado, con información, con cada vez mejor información, pero con estrategias locales. Informe que ustedes miren a nivel internacional. El que miren en el tema recomienda trabajo de municipios. El trabajo es en la calle con la gente. El trabajo es con la gente organizada. Son políticas públicas cada vez más enraizadas en las colonias, en donde se hacen diagnósticos locales y en donde la gente... El tema es que los actores políticos se ganen la confianza de la gente para trabajar. La gente sabe mucho de lo que está pasando. Estoy no tiene absolutamente de confianza. acuerdo eso. Absolutamente sabe. No tenemos un Tienes fenómeno que de crimen canalizarlo, organizado. organizarlo, sistematizarlo y regresarlo a la gente con políticas públicas. No hay que descubrir el hilo negro. Es un tema de voluntad y de incentivos. Yo creo en el tema de reelección de los alcaldes. Estoy completamente convencido que tienen que ser puestos a prueba, entre otros, en este tipo de políticas. Pero jala para un lado o para el otro, Ernesto. La reelección puede jalar para malas políticas o para buenas. Y yo estoy de acuerdo. Combinada con esquemas de transparencia y rendición de cuentas, Sí, María claro. Amparo. Pero me parece central lo que han dicho los especialistas, ¿sí? Tenemos que tener quizá ni siquiera 32, a lo mejor 2.500 planes de combate a la seguridad, porque no tenemos un fenómeno de inseguridad en México, tenemos muchos. No es lo mismo la problemática del DF que la de Michoacán, entonces tendríamos que partir de contar los muertos a nivel estatal o municipal y de hacer estrategias Y a las nivel mujeres estatal, golpeadas y son y los diferentes en niños cada golpeándose uno. en las Claro. escuelas, no solo los No es lo mismo muertos. La Oaxaca violencia que no Nuevo letal León. es brutal. Es brutal, Y tiene pero que ser incorporada. en el desgraciadamente análisis. el tiempo se ha acabado. También es brutal el tiempo. También, Ernesto, muchas gracias. Gracias.
También a ti, Pepe. Muchas gracias. Y a ti, María Amparo. Gracias a ustedes por Pues como vieron, es un tema complicado, desde las bases de datos, de saber cuántos realmente están muriendo, dónde y cómo. Y hay toda una discusión de, sin duda, hay que castigar a los criminales, hay una acción punitiva que el Estado debe hacer, pero hasta dónde, cómo, con qué instrumentos, qué tanto hay que fortalecer las policías municipales, qué tanto debe ser una política más integral que vaya más allá de las policías, que se preocupe por el sistema judicial, por el problema de salud pública que está detrás de la drogadicción, por las otras formas de violencia que son muchas y muchas veces en las familias, ni siquiera fuera de ellas. En fin, es un problema que requiere mucho más análisis que lo que se pudo hacer en este corto tiempo y con analistas que además, sabiendo mucho, tuvimos que discutir un gran problema que siempre pasa en México, que es que los números a veces no nos dan para avanzar mucho. Pues muchas gracias y nos vemos el siguiente lunes aquí en la misma hora en Entre Tres. Barra de Opinión presentó